Y aquí alguien escribió en el chat. Profe Pablo nos enseñó eso de la circunferencia, pero con Python 2. Y por lo menos para mí fue un poco confuso. Ok, ya. Lo que me acuerdo, perdón, Sí, dime. lo que me acuerdo que también nos enseñó cómo definir clases y a esas clases le definía funciones. Lo que hizo Ah, en intro a la ingeniería el profe Pablo. ok, perfecto. Ya sé más o menos por dónde abordar. Bueno, el tema de las versiones en cuanto a Python, digamos que en temas de código lo único que difieren es en cuanto al tema del print y algunas versiones del input, que por ejemplo en Python 2 el tema del input tiene un input propio para caracteres y un input propio para números, por así decirlo. Y el tema de los print también, que en Python 2 bueno, en Python 2 el print es así, con comillas. En cambio, del Python 3 en adelante tiene que llevar paréntesis. Pero por ejemplo en Python 2, si ustedes colocan esto con paréntesis, no les va a arrojar error. Entonces es recomendable que se acostumbren a colocarlo todo con paréntesis. De esa manera, cuando el profe, no sé, un profe les pida Python 2 y el otro les pida Python 3, no tengan problemas con respecto a eso. Lo que sí difiere de Python 2 con el 3 es el tema del input. Que por ejemplo, en el Python 3 el input es así, no sé, una variable igual a input, ¿cierto? Pero en Python 2 está lo que es el raw input también. Entonces, este raw input es para los caracteres, no. Entonces, acostúmbrense a, por lo menos al tema del input, saber esto, porque el Python 2 tiene como dividido entre uno para números y otro para caracteres. En cambio, en el Python 3 como que juntó los dos inputs en uno, en vez de tenerlos por separado. Pero ya, eso lo vamos a abordar un poco más adelante. En cuanto al tema del Python, en este caso yo voy a usar un IDE online, porque en este computador no tengo instalado todavía Python, entonces para no tardar con el tema de estar instalando Python, estoy usando un IDE online que tiene la versión de Python 3.8.2. En caso de que ustedes quieran descargar Python, simplemente se van a la página oficial y descargar la versión que ustedes requieran. Que aquí si se van a todas las versiones ahí les salen todas las versiones del mundo y ustedes obviamente elijan la que se adapta a lo que el profe requiere. Es importante que le pregunten eso, si quiere Python 2.7.3 que generalmente se utiliza la versión 2 o el Python 3 en adelante y que del 3 en adelante digamos que la sintaxis no varía, solamente tiene como una especie de arreglo en algunas cosas en específico. Déjenme ver si está grabando, sí. Eso con respecto al tema de las versiones. Y bueno, primero que todo, mencionarles que en cuanto a tema Python, es un lenguaje bastante sencillo, no es complejo. Hay otros lenguajes ya que van a ir viendo más adelante, como C o Java o variables parecidas, que son un poco más difíciles de escribir y digamos que Python tiene como que todas las bibliotecas integradas, entonces usted a fin de cuentas lo que ustedes vayan a hacer en Python probablemente existe una biblioteca que lo hace mucho más rápido y usted no tiene que estar escribiendo todo ese código. En C y en Java muchas veces ustedes van a tener que crear como esas especies de bibliotecas o librerías como algunos profes le dicen. Pero en Python digamos que está generalmente todo integrado, por eso es más amigable para el usuario. Y también en cuanto al tema de la sintaxis, que el otro lenguaje utilizan llaves y utilizan también punto y comas. También acá ustedes no utilizan ni punto y coma, ni llave, ninguna de esas cosas. Pero vamos a partir por partes. Primero, ustedes cuando tienen un programa en Python, lo primero que ustedes tienen que definir es de dónde va a iniciar su código. Ustedes ahí si les queda alguna duda con lo que menciono, interrúmpanme nomás, ya sea levantando la mano o cualquier cosa. ¿Dónde va a iniciar su código? Generalmente lo que se utiliza es un if name igual a
Creo que era así. No estoy seguro. Siempre se me olvida esta cosa. Esta cosa de aquí. Esta cosa de aquí es su línea por la cual va a iniciar su código. Ustedes todo aquí siempre deben tenerlo presente. Déjame acá anotar una. Siempre deben tenerlo presente. ¿Por qué? Porque de aquí, usted con esta línea de aquí, Python sabe de que aquí va a partir su código. ¿A qué me refiero con esto? De que ustedes, si ahora, por ejemplo, declaran algo aquí, un, no sé, un 3 y hace un print aquí. Mencióname que el que levantó la manito. ¿Podría, por favor, hacerle un poco de zoom? Ahí se ve. Muchas gracias. Perfecto. A ver, déjame reunir esto. Si ustedes se dan cuenta. No. Ahí sí. Ahí sí. Esto es como para tenerlo todo de una manera más jerarquizado, por así decirlo. Escribir el código aquí arriba es feo. Y hay profesores que les baja la nota por escribir código así acá arriba, así al aire, por así decirlo, y no tenerlo jerarquizado de esta manera. Entonces, por eso, ustedes deben tener en mente el tema de esto del if name igual main. Eso lo buscan en Google y les sale la línea al toque. Incluso hay algunos IDE que ustedes ponen el if y les sale como el auto rellenado. En este caso, este IDE online no lo tiene. Pero hay muchos IDEs que tienen el auto rellenado. Generalmente yo les recomiendo el Visual Code. Es bastante amigable y tiene algunas bibliotecas para ayudarles con el tema de la sintaxis. También está Lion, creo que se llama el otro IDE. No recuerdo muy bien cómo se llama el otro, que es bastante amigable con el tema de Python, que tiene el tema del autocompletado y toda esa cosa. Esto con respecto al tema de la jerarquización del código. Entonces, nosotros al hacer esto, nosotros estamos diciendo que nuestro código parte de acá y acá comenzamos a declarar nuestras variables. Por ejemplo, una variable A que va a ser igual a un 1, una variable B que va a ser igual a un 3 y una variable C que va a ser igual a 4. Yo creo que en cuanto al tema de operaciones, ustedes yo creo que lo deberían tener bastante claro, no creo que se les dificulte tanto. Acá, por ejemplo, colocamos una variable D que lo que va a hacer es sumarlo todo. Supongamos que queremos sumar A, B, C y D, es decir, A, B y C. Simplemente sumar y eso. Si ustedes quieren restar, símbolo de resta. Si ustedes quieren dividir, el slash. Si ustedes quieren multiplicar, el asterisco. Si ustedes quieren sacar el módulo de algo, es con este símbolo aquí, de porcentaje. El porcentaje es para sacar el módulo. ¿A qué me refiero con el módulo? Es a la sobra de una división, quiero decir. Si nosotros supongamos que dividimos 3 dividido en 2, no es una división exacta. El 2 cuántas veces cabe una y me va a sobrar 1. Entonces, el módulo sería esto de aquí, este 1 de aquí. Que sería lo que vendría siendo el resto. ¿Para qué es útil el tema del módulo cuando ustedes quieren encontrar números pares? Supongamos que el profesor les pide, no sé, encuentre, ¿cómo sabes qué número es par? Supongamos que yo tengo estos 3 números, ¿cierto? Si yo saco el módulo, por ejemplo, de A, déjenme tener un print, y módulo de A, ahí sí. Me tirar, ok. Al tiro les explico esta cosa del str y el int. Si yo saco el módulo de A, me va a decir que es un 1. ¿Por qué? Porque el 2 no cabe en el 1. En cambio, o sea, significa que es tu número impar, porque tiene un módulo 1. Pero si yo le coloco el C, por ejemplo, que es un número par, esto... ¿Qué carajo? Espera un segundo. Aquí hay un error. A ver. Ah, qué idiota. Ahí sí. Ahí sí. Estaba anotando una cosa, nada que ver. Ya. Ahí. El módulo de C de 2 es 0. Significa que este número es par. ¿Por qué? Porque no hay resto en la división.
En cambio con el LDA me va a dar un módulo 1, que es un número impar, significa que resta. Si coloco con el de B, también me va a dar 1. ¿Por qué? Porque es un número impar, significa que resta al momento de dividir. Entonces, la forma más fácil que, por ejemplo, si un profe les pide, no sé, encontrar qué números son par y cuáles son par y impares, es simplemente con el módulo. Aquellos números que tengan el módulo de 2 igual 0, todos esos números son pares. Aquellos que tengan resto, por así decirlo, esos números son impares. Ahora, ¿qué es esta cosa que hice aquí? Esto se llama parsear las variables o parsear los números o lo que ustedes, por así decirlo, tengan en sus variables. ¿Para qué sirve esto? Si ustedes se dan cuenta, lo que pasó en Python 3 es que juntó el raw input con el input normal. Entonces, ¿qué hace Python 3 por defecto? Es que todo lo que escribamos en el input, o sea, todo lo que ingresemos por teclado y todo lo que escribamos en estas variables, los va a tomar automáticamente como caracteres. Entonces, al momento de que yo estoy haciendo aquí como esta suma del... ¿qué dije? Ignoren eso, por favor. El error mío. El tema aquí, ¿por qué tuve que pasarlo a str? Porque aquí le puse un símbolo de más. Entonces, al ser la letra D un número, porque esto de aquí, el módulo devuelve un número, al ser el print, el Python estaba pensando que yo estaba sumando esta palabra con la variable D. Entonces, si yo, por ejemplo, le quito el str, al imprimir, me tira este error que dice que no puede concatenar un str con un int. Entonces, lo que hacemos es parsear el número, o sea, transformar esa variable que anteriormente era un entero a un string. De esa manera, ahí yo lo puedo concatenar. ¿A qué me refiero con concatenar? Es unir dos palabras. Tengo esta palabra hola y yo la quiero concatenar con la típica palabra hola mundo. Entonces, al final, nosotros al tener esta suma, como resultado me va a hacer un hola mundo. Ese va a ser mi resultado. Si acá le agrego un espacio, acá obviamente va a haber un espacio. A eso me refiero con concatenar. Unir dos palabras distintas en una sola palabra. Eso es concatenar. Ahí obviamente también el problema es que dice concatena al inicio o concatena al final. O invierta tal palabra. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y aquí también podemos hacer el inverso, por así decirlo. Que si yo, no sé, pues tengo el 4 en carácter, yo puedo hacer que este 4 en carácter, aquí supongamos que en D quiero sumar el A con el C. Esto me arrojará un error. ¿Por qué? Porque no puedo sumar un entero con un string o un carácter. Entonces, ¿yo qué hago? Transformar este carácter, que es en formato str, a un formato entero con el cual pueda hacer la suma. Entonces ahora, al hacer la transformación, yo puedo hacer la suma como yo quiera. Y existe esto del tema del parseo para todo tipo de variables, con float, con double no, es long. No, long. Bueno, no me acuerdo cuál era el otro tipo de variable. Los boolean, los bool también están. Y los enteros, str, char, no estoy seguro si están. Pero déjame verificar tipos de variables. Que no sé hasta qué tipo de variables están. Las básicas no las veo por aquí. No, es como 3 o 4. str, float, enteros y bool. Ya. Ok. Son 4 no. Los float son los decimales. Los int son los números enteros. O sea, los no decimales. Los str vendrían siendo tanto palabras como caracteres. Y los bool es simplemente el verdadero y el falso. O sea, el true o el false. Eso es lo que corresponde a un booleano.
O 0 y 1 en otros lenguajes. Así de simple. Esos son los 4 tipos de variables que ustedes tienen para manejar aquí en Python. Y otras que ya son propias de las bibliotecas, como hay otras versiones de float que son float 64 o float 30. El print puede quedar print. Sí. Sí, también pueden colocarlo con la coma, por si acaso. No hay problema con el tema de la coma. Pueden colocarlo con el más o pueden trabajarlo con coma, como a ustedes les salga más cómodo. Ahí no hay problema. La única diferencia es que, por ejemplo, con el tema de la coma, él le hace un autoespaciado, por así decirlo. Si se dan cuenta, yo lo hago con el más. Espero que se ejecuta esta cochinada. Si se dan cuenta, aquí me quito un espacio. Lo que hace la coma es automáticamente agregarme un espacio ahí adelante. Entonces ustedes al momento de hacer ahí se dan cuenta y le quitan el espacio, así queda más bonito, por así decirlo. Eso con el tema del print. En cuanto al tema del input, tampoco es nada del otro mundo. Input. Y entre medio del paréntesis ustedes pueden colocarle lo que quieran que diga este input. Por ejemplo, ingrese su nombre. Y 2 puntos. Entonces, ¿qué hago aquí? Ingresar mi nombre. Mi nombre es Luis. Y ahí quedaría la palabra de Luis almacenada dentro de la variable. Esto de aquí es bastante útil porque así se ahorran una línea que en otros lenguajes ustedes tendrían que colocar el print y el input. Generalmente en los otros lenguajes esta cosa como de tener el input y colocar la frase que quiera que tenga esa como entrada por teclado, en otros lenguajes se hace por separado. En otros lenguajes ustedes hacen como un print arriba y dice ingrese su nombre. Y abajo ustedes colocan lo que vendría siendo el input. A fin de cuentas es lo mismo. O sea, en Python tenemos la facilidad de que esto no se requiere. Eso en temas de input. Supongamos que ya, yo ingresé mi nombre y yo quiero, por ejemplo, que al momento de que yo ingrese mi nombre, el programa diga hola Luis. Entonces, yo hago un print con la palabra hola, la coma y la E. Entonces yo ingreso mi nombre, enter, y el programa automáticamente me regresa hola Luis. ¿Por qué? Porque lo que simplemente estoy haciendo es un print con la palabra hola, la coma que me hace automáticamente un espacio y la variable E que es donde está almacenada mi nombre. Esto es como entre comillas lo más básico que van a poder hacer en Python. Luego supongamos que ya queremos complejizar un poco más las cosas. Tenemos condicionales. Supongamos que quiero hacer una condicional que me diga, no sé, que me devuelve el programa si el número que estoy ingresando por teclado es par o impar. Un momento. Ok. Yo ingreso un número por teclado. Voy a borrar. No. Letra E, la F. Le pedimos que ingrese por teclado. Input. Ingreso un número. Ingresamos un número ahí. Y yo quiero saber si este número que ingresé por teclado es par o impar. Para eso sirven las condicionales. La condicional if ¿qué va a hacer? Entre paréntesis, ¿yo qué hago? Lo que quiero que me muestre cuando se cumpla la condicional. En este caso, ¿cuál es mi condicional? Que el número que ingrese por teclado sea par. Si el número es par, me va a decir aquí es par. De lo contrario, que me imprima no es par. Déjame aceptar un momento. No es par. Y acá entre paréntesis escribo mi condicional. Si yo les mostré yo les mostré con anterioridad cómo podíamos saber si un número era par. Cuando un número era par, cuando el módulo de ese número era 0. Entonces, yo saco el módulo de ese número, que en este caso igual era f, que está, porque acá tengo el input. F, el módulo de 2 de ese número, si es igual a 0, significa que es par. Acá me va a arrojar un error.
Primero voy a ingresar mi nombre. Ahora me va a pedir el número. Y me arroja este error. ¿Por qué? Porque Python, el tema de las entradas por input, automáticamente todas las entradas las toma como caracteres. Que todo lo que ingreso por teclado es un carácter y no un número. Entonces, ¿yo qué hago? El tema del parseado. Que yo esa F la transformo en un entero. Y ahora debería funcionar. Yo tenía un 5. 5 claramente no es par, entonces me devuelve por teclado no es par. El tema del parseado. Recuerden, las entradas en Python por defecto siempre son en formato carácter. Si usted ingresa un número, una letra, un decimal, para Python lo que usted ingresa por teclado siempre va a ser un carácter. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren hacer una operación matemática o algebraica, tienen que transformar ese carácter en un número, porque de lo contrario no puede operar. ¿Cómo hacemos esa transformación? Con esto de aquí, el tema del parseado. Transformar la variable que anteriormente era un carácter a un entero. Y si ustedes supieran que lo que va a ingresar por teclado es un decimal, entonces a un flotante. Pero en este caso queremos trabajar con enteros. Entonces corremos nuestro programa. Luis. Y un número. Y si ingreso 4, va a decir que es par, porque el módulo de 2 de ese número es igual a 0. ¿Por qué? Porque 4 es número par. 4 dividido en 2 me cabe 2 veces. ¿Y cuánto tengo de sobra? 0. Por eso es par. Ahora supongamos que ustedes dicen, ya, pero tengo que estar todo el rato ejecutando mi programa para ir probando números. Volver a reunir todo el código, por así decirlo. ¿Cómo yo hago para que esto no tenga que volver a estar ejecutando todo mi rato mi programa para poder probar un número y que simplemente una vez ya finalizada la primera consulta pase automáticamente una segunda consulta? Con el tema de los siglos, que es probablemente lo que han estado trabajando dentro de la compu, que es el tema de los while. También existen los for, y sí, for y while en el caso de Python. En este caso vamos a trabajar con el más básico, que es el tema del while. El while lo que es un bucle. ¿Para qué sirven los bucles? Al igual que el lo if, este while va a ejecutarse o por si decirlo se va a repetir siempre y cuando se cumpla la condición. Aquí en lo if, ¿cuál era nuestra condición? De que si era par, quiero decir, si el módulo de 2 de ese número era igual a 0, entonces me imprimía esto. De lo contrario, else, me imprimía esto otro. En los while es algo parecido, solamente que no tenemos else, pero sí requerimos de una condición. Supongamos que mi condición, creo que voy a definir una variable i, que sea, no hay una i, ¿cierto? Una i que sea igual a 0. ¿Cuál va a ser mi condición? Que mientras i sea menor, no sé, pues, que 10, va a ocurrir lo que está acá adentro. ¿Qué queremos que ocurra adentro? Que me pregunte el número y que haga la operación. Entonces lo metemos todo aquí adentro. Déjenme ir a buscar agua un momento. Ya. Ya, volví. Si hay alguna cosa que no vayan entendiendo, levanten la manito nomás. Esta clase no es para mí, es para ustedes. Ustedes son los que tienen que entender, por si acaso. Si es necesario repetir una cosa 10 veces, no hay problema con repetir esa cosa 10 veces. Así que ustedes levanten la manito nomás si les queda alguna duda. Y ya. Estamos en el tema del bucle. Una cosa que me olvidó mencionarle en el tema del Python, es importante el tema de los tabulados y el espaciado. Si ustedes se dan cuenta aquí, este if de aquí es por donde inicia mi código, ¿cierto? Aquí hay un espaciado, si se dan cuenta.
Este espaciado es de una tabulación o 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Una tabulación o 4 espacios es lo mismo. Pueden hacer los 4 espacios o hacer una tabulación con la tecla Tab, obviamente. ¿Por qué es importante el tema del tabulado? Aquí, si se dan cuenta, lo que va a estar dentro de mi while es lo que esté tabulado una vez hacia la derecha. Lo que va a estar dentro del if es lo que esté tabulado una vez hacia la derecha. Si yo le quito esta tabulación, supongamos, pensé, yo le quito esta tabulación, ¿cómo era? Ahí sí. Si yo le quito esa tabulación ahí, esto de aquí, de abajo, no está dentro del while. Entonces, supongamos que yo... y aquí obviamente tienen que ir sumando el if dentro del while, porque si no esto se va a ir al infinito. Y más 1. De esa manera nosotros nos aseguramos de que i esté aumentando siempre. Y en el momento de que i llegue a 10, esto se finaliza, espérate. Si no me equivoco, nosotros trabajamos como print, ingrese número int float, número int input, así. Sí, el input lo pueden trabajar igual de esa manera. En vez de que acá hagan el int, o sea, como la transformación, que la haga automáticamente aquí adelante, o sea, al momento que yo ingreso el número. De esa manera, yo me ahorro esto de estar haciendo la transformación aquí y la hago en el momento en que lo tomo por teclado. Esa es una forma de hacerlo. O lo pueden hacer abajo como lo tenía. Es cosa de preferencia. Este F sería mi número, obviamente. Quedó todo feo el código. Un segundo. Ahí sí. Y aquí número módulo de 2. Si es 0. Es... Entonces, nosotros aquí, ¿por qué aumentamos el i en más 1? Para que esto finalice en algún momento. Entonces yo cuando ejecuto mi código, Luis, ingreso un número, ingreso otro número, 3. Ahí me arrojó un error porque ingresé un carácter. Entonces al momento de que yo transformé ese carácter en un número, va a decir obviamente que no está en base 10 y es inválido. Pues, pero si ustedes se dan cuenta, yo aquí cuando estaba ingresando los números, en ningún momento entró este if de aquí. ¿Por qué? Porque está fuera del tabulado. Entonces, si yo quiero que esto esté dentro, una tabulación desde donde está mi while, que en este caso está en esta tabulación mi while, entonces yo lo tengo que tabular una vez adentro para que esté obviamente dentro del while. Esto siempre generalmente se coloca al final, en el momento de que nosotros estamos sumando. Entonces, ingreso mi nombre y ingreso números. No es par, 2 sí es par. El 4 y ahí va a ir avanzando hasta que el i que tenemos aquí valga 10 y me va a seguir preguntando todas las veces. Acá cuando el i finaliza, ¿alguien levantó la mano? ¿Sí, Cristian? ¿Cuál era el código ese que era como para hacerlo todo más rápido? Ya, el tema del for. Al tiro te digo. Al tiro demuestro el tema del for. Ya. Ustedes tienen la opción, por ejemplo, aquí del while, que ustedes dicen ya. While i menor que 10 y tiene su condición. Y aquí abajo lo van sumando todo, ¿cierto? También tenemos la opción del for, que decimos que for i, que sería nuestra variable i, acá definamos j para que no se repita la variable. For j, lo que hacemos es, en vez de colocar la variable aquí, colocamos la variable toda en una línea. For j en un rango de 10. Rango de 10. Esto entre paréntesis, creo. Aquí, in range. Y colocaríamos el mismo código y cumpliría la misma función. De hecho, vamos a comentar todo esto de aquí. Comentarios multilínea en Python eran... Espérense. Comentarios multilínea Python. Son con 3 dobles comillas.
al inicio y Ah, al final. vale. 3, Y 2. comillas, Ah, comillas. Comillas. doble. Ahí. Perfecto. 2, 3. Ahí sí. Ya está el comentario multilínea. Gracias. Ustedes con este for in range lo que van a hacer es lo siguiente. Me va a preguntar el número y me lo va a preguntar 10 veces en un rango de 10. Hasta que el valor de J no tome el valor... Esto se puso lento. Hasta que J no tome el valor de 10 o hasta que el J no llegue hasta el número 10, esto se va a seguir repitiendo. Es como resumir el tema del while. ¿Por qué? Porque aquí yo todo lo que hice en el while, en esta línea de aquí, en esta línea de aquí y esta otra línea de aquí, lo hice todo en una pura línea. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para ahorrarnos el tema, es para ahorrar líneas más que todo. Cago for, que es como lo que vendría siendo el while, que en este caso es para el bucle, como el atributo clave. J, que sería mi variable, en qué rango, range de 10. O sea, si usted por ejemplo imprime el valor de J, se van a dar cuenta de que J toma valores del 1 al 10. De hecho lo vamos a imprimir. Del 0 al 9 creo que sí. Del 0 al 9. Entonces ahí en el primer ciclo J cuánto vale 0, en el segundo 1 y así hasta que llega a 9. Y se cumple el 10 y saca. Y aquí es lo mismo. Si ustedes quitan esto de aquí y imprimen el valor de ahí, es literalmente lo mismo. Acá le vamos a colocar el con for, no, este es con while, este así y una coma, y este con for. Hacen los dos la misma función. Esto quiero se ejecutar. Ahí. Con while va del 1 al 9 y con for va del, quiere decir, el while del 0 al 9 y con el for también va del 0 al 9. Es tema de preferencia más que todo. O sea, si a ustedes no les molesta tener un par de líneas ahí, lo hacen con while. Si ustedes quieren tener lo mismo pero en una pura línea, lo hacen con for. Es tema de preferencia y de utilidad. También porque si ustedes por ejemplo acá si se dan cuenta, si yo quisiera tal vez tener otro tipo de condición que tal vez no sea en un rango, esto tal vez ya no me sirva, porque acá tengo que darle un rango. Entonces en el for ya me puedo ahorrar algunas líneas en algunos momentos, como por ejemplo con este tipo de bucle simple. Pero supongamos que yo quiero que el bucle se repita mientras i sea distinto, no sé, de 5. Esto se va a repetir mientras i sea, esto va adelante creo, así, sí. Mientras i sea distinto de 5, así se hace como el distinto, o el signo de exclamación al revés y este es igual. Entonces si se dan cuenta el while se va a tener aquí en el 4 o en el 5, si se detiene en el 4. ¿Por qué? Porque en el siguiente bucle y vale 5, entonces ya no va a entrar al while porque no cumple la condición. Pero con el for, ¿yo cómo puedo hacer eso? No hay, por así decirlo, manera, porque el for, o tú le das un rango, o le puedes como colocar otro tipo de opciones, pero el for no es como que le podáis dar una condición exacta. En otros tipos de lenguajes sí se puede hacer. De hecho, en los otros lenguajes más complejos como Java y C, el for funciona bien parecido a un while. Acá en Python no funciona tan parecido. No le puedo dar como la condición para que esto se finalice. ¿Cómo puedo hacer algo similar? Sería colocando un if adentro y decir ya, si mi J es igual a 5, que en este caso es como lo inverso, yo haga un break. ¿Y para qué sirve el break? El break lo que hace es como romper el ciclo. Entonces yo ingreso mi nombre y se dan cuenta ahí, al momento en que J es igual a 5, me corta el ciclo.
Para eso es break. Break lo que hace es romper el siglo. Supongamos que ustedes ingresan, tienen el break. Al tiro cuando inicia el bucle, su bucle va a iniciar y se va a detener. De hecho, while no se ejecuta. ¿Por qué? Porque tengo el break apenas inicia el bucle. No alcanza a llegar a las líneas de abajo. ¿Por qué? Porque break lo que hace es romper el bucle independiente de la condición que uno tenga. Simplemente detiene el bucle. Para eso es break. Ok. Eso con respecto al tema de bucles. ¿Para qué les sirve también el tema del for? Y de hecho es muy útil para lo que les voy a mostrar ahora. Y el while ya si lo pueden hacer con un while, pero tal vez un poco más pajero, por así decirlo. Con el for es un poquito más fácil. Por ejemplo, en el momento que ustedes tienen una cadena de caracteres. No sé, tengo la cadena que va a decir: hola mundo, tengo mi cadena de caracteres. Y ustedes dicen ya, quiero que me imprima letra, carácter por carácter o letra por letra de la cadena hola mundo. ¿Cómo yo hago eso? Con un for es demasiado sencillo. Ustedes ponen for nuestra variable j en cadena. Entonces, ¿qué va a hacer j? Va a tomar en cada siglo posición por posición de la cadena. Entonces ustedes cuando impriman j, ustedes nombre, les va a imprimir cada uno de los caracteres. ¿Para qué sirve esto? De partida para recorrer la cadena, o sea, ir posición por posición, y si yo quisiera hacer una comparación, poder hacerla. Por ejemplo, cuando el profe les pide, no sé, pasen de mayúscula a minúscula, o sea, lo que está en mayúscula lo pasan a minúscula y lo que está en minúscula lo pasan a mayúscula. O no sé, quitar un espacio. Para ese tipo de cosas, para hacer como comparaciones con las letras, para eso les sirve. Supongamos que aquí yo quiero que al momento que encuentre un espacio, me corte la cadena. O sea, que solamente diga hola. Entonces, yo que creo una cadena auxiliar. Cadena auxiliar que va a estar vacía. ¿Cómo defino una cadena vacía? Simplemente con las comillas. Ya va a tener esta cadena vacía. Yo voy a decirle if si j es distinto, si j es igual a el espacio, que es lo que estoy buscando, yo rompo con mi bucle. De lo contrario, si no es igual a ese espacio, yo quiero que cadena auxiliar sea igual a cadena auxiliar más el j. Entonces yo al final, cuando imprima, de hecho voy a dejar que imprima j. Quiero que imprima cadena auxiliar. Yo aquí cuando corra mi código simplemente va a tener hasta el hola. Si se dan cuenta, acá me tiene hola. Me cortó la palabra. ¿Cómo pasó esto? Si se dan cuenta, J lo que hace es ir posición por posición. J va tomando posición por posición de mi cadena. Por eso, for J en cadena. ¿Qué hago? En el primer bucle se pregunta: J es igual a un espacio. No, es una H. Entonces, ¿qué yo hago con esa H? Se la sumo a mi cadena auxiliar. Luego en el segundo bucle se va la O. O es un espacio, no. Lo sigue sumando a la cadena auxiliar. Tercer bucle. La L es un espacio, no, tampoco. Cuarto bucle, la es un espacio, tampoco, lo sigue sumando a la cadena auxiliar. En mi quinto bucle, cuando está aquí, en el espacio, se va a preguntar: ¿J es un espacio? Sí, es un espacio. Entonces yo que hago un break para que se rompa el bucle y simplemente mi ejecución de código quede hasta donde yo quiero que quede. Para eso es el break, para cortar el bucle y que no siga haciendo estupideces o consultándose cosas. Entonces aquí, si se dan cuenta, cuando se preguntó el espacio, se cortó el bucle y después me hizo el print. ¿Y qué había en el print? Todas las letras que había copiado con anterioridad en mi for. Eso es lo útil que tiene el for. ¿Cómo yo puedo hacer esto mismo de aquí, pero con un while?
Sí, se puede hacer, pero es un poquito más complejo. Primero que todo, definimos la variable. Definimos una variable k que va a ser igual a 0. Idealmente, ¿por qué es 0? ¿Por qué? Porque en mi cadena, esta h de aquí está ubicada en la posición 0. La O está ubicada en la posición 1. La L está ubicada en la posición 2. Entonces yo cuando acceda a la cadena voy a estar accediendo posición por posición. Ahora les voy a mostrar por qué. While cuando K sea menor que el largo de la cadena. Un momento. El largo de mi cadena, ¿por qué? Porque como yo les mencioné, esto iba posición por posición. La H está en la posición 0, la O en la 1, la L en la 2 y así sucesivamente. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La posición 9 es la última que quiero que recorra. Porque cuando yo llegue a la posición 10, se va a salir de mi cadena y me va a arrojar un error. Entonces, yo quiero que esto no se vaya hasta el infinito, entonces hago el K más 1. Y yo voy imprimiendo las posiciones de mi cadena. ¿Cómo saco posiciones de mi cadena? Con los corchetes. Corchetes y la letra K, que a fin de cuentas es lo que está representando la posición que quiero acceder. ¿Por qué? Porque vamos a imprimir K, para que ustedes lo vean. Entonces, el número de K. Y esto sería lo que hay en esa posición. Que en este caso, la coma va aquí. Ahí sí. Entonces yo ahora ejecuto mi código. Escribo mi nombre. ¿Se dan cuenta? Cuando K vale 0 y yo accedo a la cadena que hay en la posición 0, una letra H. Cuando K vale 1, que hay en la cadena en la posición 1, un O. Y en la 2, una L. Y así sucesivamente. Cuando llega a la 4, ahí está el espacio. Cuando llego al 5, y así sucesivamente. Para eso por eso es que tomamos el largo. Porque supongamos que yo le coloco en vaca del largo, le coloco 10. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo tome K10, no, acá de hecho 10 no. Cuando yo tome K cuando vale 10, esa posición 10 no existe en mi cadena. Entonces, si se dan cuenta acá, ya toma el número 10, pero al momento de que yo quiero acceder a mi cadena en la posición 10, me dice que en el string el índice está fuera de rango. Entonces, para yo ahorrarme ese error, le escribo que simplemente llega hasta el largo de la cadena. Ya, pero hasta ahí todavía no tenemos lo mismo que teníamos con anterioridad. Acá ya es simplemente colocar lo que teníamos antes. Y vamos a hacer una limpieza de la cadena. Ahí sí. Ahí sí. Y aquí lenca cadena igual a J. Ya. Acá tengo que arreglar cuando cadena en la posición K sea igual al espacio, porque recuerden que con el while tenemos que acceder por posiciones, ya que K es un número y no está tomando valores de la cadena, como en el caso del for. Acá accedemos en la posición de la cadena. Si la posición de la cadena en K es igual a 0, o sea, al espacio, entonces me la rompo. Entonces, ¿dónde está almacenada mis letras? En cadena K. Y ahí sí. En este caso, Luis. Y se dan cuenta, ahí ya tengo los dos olas. El ola tanto de arriba como el ola de abajo. ¿Alguna duda con respecto a esto de aquí? De por qué en el while tengo que ir accediendo por posiciones y en el for lo puedo hacer directamente. ¿Alguna duda con respecto al tema de las posiciones?
Ok. Sí, ¿cada cuánto se tendría que ir haciendo? O sea, poniendo esto del else, el break. ¿Cómo cada cuándo esto? Sí, Esto es más que todo el tema de mi condición, o por así decirlo, cuando yo quiera que se rompa la cadena. Porque en este caso, el problema que entre comillas planteé era que yo quería que simplemente copiara la primera palabra. O sea, que cuando encontrara el espacio, dejase de copiar. Por eso es que coloqué un if y cuando la letra, en este caso, sea igual al espacio, que está de aquí, se separará mi ciclo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo esto de aquí y yo simplemente estoy copiando palabras de un lado al otro, lo que me va a pasar es que me va a copiar la frase completa. Entonces, ¿para qué el tema del if? Simplemente es que si mi letra no es un espacio, la copia. Pero si es un espacio, yo quiero que se detenga. Entonces, cada cuánto yo lo voy colocando es dependiendo del ejercicio. En este caso, el problema que yo planteé era que si era si yo quería copiar la pura primera palabra. Por lo tanto, si hay un espacio ya sacado la primera palabra, entonces ahí yo quiero que finalice mi bucle. No sé si esa era tu consulta. sí. Perfecto. Bueno, esto en cuanto al tema del for, del while. Esto se está grabando, ¿cierto? Sí. Ahí para después dejar el video por el grupo, si les queda alguna duda con respecto a esto de aquí. Continuando. Ya queda como 20 minutitos más. Voy a aprovechar de mostrarle también otra cosa. Que es el tema de las funciones que han estado viendo con el profe Paulo. Vamos a limpiar todo este código. Vamos a dejar estas dos variables de aquí. Ya. Tema de la función. Las funciones ustedes siempre las definen sobre el if, no por debajo de su estructura principal. Recuerden, esto de aquí es su estructura principal. ¿Dónde yo defino mis funciones? Por sobre esto. Ya. Por sobre esto. Entonces, yo como defino una función, simplemente coloco def, que es como la palabra clave para definir una función en Python, def, def, y el nombre de mi función. Supongamos que tenemos una función suma, que va a hacer sumar dos números. Luego, lo que vendría siendo los paréntesis y un dos puntos. ¿Qué va a hacer mi función def? Sumar dos números. Va a hacer que C sea igual a A más B. ¿De dónde va a obtener este A y de dónde va a obtener este B? Yo quiero que enviárselos desde aquí abajo. Pero si ustedes cuando ejecuten esto, supongamos que yo llamo a la función. Así se llaman las funciones, colocando el nombre de la función y un paréntesis. De esa manera yo llamo a mi función arriba. ¿Qué carajo? Espera un segundo. Ya, mira. Acá en este caso hizo la suma, pero esto es algo que comúnmente no pasa, por si acaso. Esto que pasó aquí no debió haber pasado. Debió haber tirado un error. Debió haber tirado un error tipo de que la variable A y la variable B no existen acá arriba. ¿Por qué? Porque estas variables están declaradas aquí abajo. Entonces no tendrían por qué existir acá arriba. Acá es simplemente porque probablemente este ID tal vez guarda como memoria o caché o algo por el estilo. Pero esto que pasó aquí, que hizo la suma, no debería pasar, por si acaso. De hecho, no sé por qué hace la suma. Ya. Supongamos que ya defino Z y F que no existen en ninguna parte. Si se dan cuenta acá, sí está ese error porque no he definido Z y F. Que en este caso aquí me dice que Z no está definido.
Y en este caso, ¿por qué dice que f no está definido? Porque si recuerdan con anterioridad, definí una f y esa f tenía una variable. Entonces lo que hace este IDE es almacenar en el caché, entonces por eso dice que sí. Entonces si ponemos dos letras que nunca hemos usado, acá van a decir que no está definido. Lo que les pasó antes de que hizo la suma es algo que no debería pasar por si acaso. Si ustedes hacen esto y se lo envían al profe y ustedes ven que ya si me hace mi suma, pero se lo envían al profe, el profe les va a poner un 1 porque está malo, porque les debería arrojar el error de que no existe la variable acá arriba. Como yo envío variables desde aquí abajo, que son estos números de aquí, a mi función de arriba, por algo que se llaman parámetros. Como yo paso parámetros en mi función, simplemente colocando que yo voy a pasar un parámetro z y yo voy a pasar un parámetro que se llame x, y esto lo defino en mi suma. Arriba que voy a recibir una z y una x. Yo que voy a enviar, yo quiero enviar mi a y mi b. ¿Por qué? Porque yo quiero que sume estos dos números. Perfectamente podría enviarle los números aquí. Yo le envío los números aquí por abajo y arriba yo quiero que esos números que reciba los reciba como z y como x. Entonces z va a valer 3 y x va a valer 4. De esta manera yo envío parámetros a la función. Entonces yo cuando ya haga la suma me va a devolver 7. ¿Por qué? Porque z era 3 y x era 4. Eso con respecto al tema de los parámetros. Pero supongamos que yo quiero que esta c me la imprima acá abajo. Si dan cuenta, c no está definido abajo. ¿Por qué? Porque c solamente existe acá arriba en la función. Pero yo quiero que este 7 tenerlo acá abajo, porque supongamos que quiero operar con ese número y después quiero hacer una multiplicación o pasárselo a otra función. ¿Cómo yo hago eso? Con los return. ¿Cómo yo hago un return? De esta manera. Return, palabra, return. ¿Y yo qué voy a regresar? Va a regresar c. Entonces, yo hago que c, o no sé, supongamos d, sea igual a la suma. Entonces, yo aquí al ejecutar nuestro código, si se dan cuenta, al imprimir la d, me devuelve 7. De hecho, aquí lo voy a poner. Esto. Return. Ahí va aquí. ¿Qué me regresó? Un 7. ¿Por qué pasa esto? Defino mis dos variables, ¿cierto? Defino mi función. ¿Qué le voy a pasar a mi función? Un 3 y un 4. En este caso vamos a hacer que pase lo que está en las variables. En este caso lo que está en A, quiero que lo envíe, y lo que está en B, quiero que también lo envíe. Y yo arriba recibo el A va a ser quiero que sea mi Z. Perfectamente podría colocarle la misma letra, pero yo creo que tenga letras diferentes. Yo quiero que X, lo que reciba se llame X. Ya, recibo mis dos variables. Hago mi suma. Y al momento yo que haga mi suma, yo creo que este resultado que obtuve aquí me lo envía acá abajo, porque yo quiero operar con ese número, que sepa para que yo quiero hacer algo ahí después con el número. Entonces, como envío ese número de regreso o el resultado, lo hago mediante la palabra clave return, que es retornar. ¿Qué retorna? Retorno una C. Cállense la suma de esos dos números. ¿Por qué tengo que hacer la igualdad aquí? Porque lo que está regresando un número, entonces yo quiero que se almacene en alguna parte. Porque yo después quiero trabajar con ello. ¿Cómo yo lo almaceno? Así, declarando una variable, y lo que me regrese de la función me lo almacena en D. Entonces después simplemente lo imprimo. ¿Por qué es 4? 1 más 3, los envío y los sumo. Y después me retorna la C, que en este caso es 4. También, supongamos que ustedes dicen ya, pero solamente puedo regresar una variable, no puedo regresar más variables. Sí, también se pueden regresar más variables. Supongamos que yo, aparte de hacer una suma aquí, hago una multiplicación. Yo digo z por x. Y yo quiero que aparte de la letra C, me regrese la letra D.
Lo único que ustedes deben fijarse aquí, que aquí también al momento de regresarlas, también las tenga con coma. Entonces, la primera variable que regrese se almacena en D. Y la segunda variable que regrese se almacena en la letra E. Para eso es el tema de las com. Entonces después, cuando tenga el tema de return, imprimo la D ya. Y mi segundo return, que va a ser return 2, lo voy a agregar un 2 de adelante. Quiero imprimir la E. Entonces ahí, si se dan cuenta, mi primer return, que es el de la suma, que es el de la letra C, que es Z más X, que es 1 más 3, es 4, ¿cierto? Lo regresa en la letra D, lo que regresa se almacena en la letra D, y luego tengo una multiplicación aquí, que es Z por X, que es 1 por 3, que es 3. Quiero que lo almacene, que lo regrese en la letra D, y yo lo recibo en mi variable E. Entonces, eso después lo puedo imprimir y trabajar con ello como yo quiera. ¿Entendieron el tema de esto de definir una función y cómo se envían los parámetros, después cómo los recibo y el tema de return? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Por mi parte, no. Perfecto. Perfecto. Ahí obviamente si les queda duda, díganlo nomás o levanten la manito y me analizan. Eso con respecto al tema de funciones. También existen algo que se llaman clases, que también la han visto con el profe Paul. No sé por qué le están enseñando clases, porque no les debería enseñar clases. Porque clase es algo que van a ver en programación avanzada. Ustedes les enseñan lo que son las clases. Recién en programación avanzada. O sea, primero tienen que pasar por programación, por estructura de datos, y recién en programación avanzada es cuando les dan una definición de clase, así como una definición formal de qué es una clase. No sé por qué el profe le está pasando clases en intro a la ingeniería. No debería. Pero ya para que ustedes no tengan esa duda y no tengan que esperar hasta programación avanzada, la clase, a fin de cuentas, cuando nosotros lo asemejamos con la vida real, la clase es un objeto. Supongamos que yo tengo un objeto, un auto. Entonces, auto sería mi clase. Y si se dan cuenta, el auto tiene partes. El auto tiene ruedas, tiene un volante, tiene un motor y así entre otras muchas cosas. Entonces, si yo tuviera que definir una clase, mi clase es un objeto grande, por así decirlo, como un auto. Un auto. Y yo después a ese objeto yo le hago cositas más pequeñas que serían como sus partes. Que en este caso serían las partes exactamente, como podría ser el neumático, el motor, entre otros, etc. Ahí usted entiende. Entonces, tengo mi objeto clase, que en este caso ya. Definamos la clase con minúscula. Clase auto. Así yo defino una clase. Con eso. Clase auto. ¿Qué va a tener este auto? Va a tener un número de ruedas. ¿Cuántas ruedas tiene? 4. ¿Qué más tiene este auto? Tiene asientos. Un número de asientos. Asientos. Va a tener este auto, va a tener 5 asientos. ¿Qué más va a tener este auto? Una velocidad. Sí, tiene una velocidad máxima que soporta, supongamos que un auto bastante penca y anda a 100 km por hora máxima. Esa es velocidad máxima del auto. 100 km por hora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tengo mi clase, que es el objeto. Y yo después hago como esa abstracción y digo ya, ¿qué apartes tiene mi auto? Tiene un número de ruedas que van a ser 4, tiene un número de asientos que son 5 y tiene una velocidad máxima que es 100. Entonces esta sería la definición básica de una clase. Pero el profe Paulo lo que hizo ahora es, aparte de enseñarles lo que es una clase, cosa que no debería hacer,
les dice ya, pero este auto también hace cosas. ¿Qué hace este auto? Se mueve. Entonces, a fin de cuentas, las funciones que son como lo mismo que dice la palabra, las funciones que va a tener mi auto. Entonces, yo defino el movimiento de mi auto. Movimiento. Entonces, por eso las clases ya funcionan adentro, porque es como las cosas que quiero que haga mi clase. En este caso, no sé, que imprima me estoy moviendo. Me estoy moviendo. O que también tenga un print que diga para consultar matrícula, por ejemplo. Y acá me imprima mi matrícula es tanto, no sé. Y por eso nosotros también tenemos que definir que el auto aparte tiene su matrícula. De hecho, nos faltó definir la matrícula. Matrícula que va a ser una cadena que hace, ya, esa es nuestra matrícula del auto. Entonces yo aquí, cuando yo consulte mi matrícula, yo quiero que me devuelva aquí la matrícula. Entonces, matrícula. No es this, es... y acá me faltó self. Y aquí me faltó self. Ahí sí. Ya. Ya. Esto igual, el tema de explicar el self igual es complicado. El tema del self, ¿para qué sirve? Es para hacer referencia a las partes de mi auto, ya que yo desde una función yo no puedo acceder directamente a las partes de mi auto o a las partes de mi clase, a las partes de mi objeto. Yo no puedo acceder directamente. Entonces para eso es el self. Si ustedes se dan cuenta, yo le quito el self, me tiro un error porque dice que matrícula no está definida. ¿Por qué? Porque dentro de esta función sí, pues no está definida. Acá dentro no hay una variable que se llame matrícula. Pero yo, ¿cómo hago para que acceda a los datos que ya he definido con anterioridad? Mediante self y self aquí. Entonces, de esa manera, yo accedo a las propiedades de mi objeto, de mi auto. Que en este caso, yo aquí quiero que imprima mi matrícula. Pero si ustedes se dan cuenta, yo al momento aquí de reunir el código, esto no hace nada. Entonces, hay algo que se llama instanciar también. ¿Qué hacemos nosotros? Instanciar esta clase. Instanciar este auto. Entonces, yo como instancio un auto en Python o como instancio una clase, lo hago mediante una variable que no sé, lo voy a poner mi auto, voy a decir que se llame la variable. Va a ser igual a qué cosa? A una instancia de ese objeto. Entonces, mi auto es una variable, como podría ser X o la Z o la D, pero en este caso yo le puse una variable mi auto. Va a ser igual a qué cosa? A una instancia de la clase auto. Como yo instancio, simplemente coloco el nombre de la clase, que en este caso es auto, y paréntesis. Entonces, de esa manera, yo instancio mi auto. Pero si ustedes se dan cuenta, yo ahora al momento de ejecutar el código, esto sigue sin hacer nada. Entonces, yo como después accedo a las funciones de mi clase, de esta manera. Mi auto, que en este caso, mi auto que es una instancia de la clase auto, punto. Y ahora con el punto, si ustedes se dan cuenta, acá está el IDE les dice que pueden hacer. Yo con un punto coloco después a la función que quiero acceder. En este caso quiero acceder a la función de consultar matrícula. Consultar matrícula. Y después ahí accederían como si fuera una función común y corriente. La instancia, punto, a la función que yo quiero acceder. Entonces ahora cuando reúno el código me dice mi matrícula, esa cosa que había puesto ahí. Si yo ahora quiero hacer que mi auto se mueva, yo digo movimiento, que era la función que yo había definido para que el auto se moviera. ¿Y qué dice? Me estoy moviendo, que es lo que
¿Qué es lo que hace mi función? Ahí ustedes pueden después agregarle complejidad y que cuando apriete la W el auto se empieza a mover, o si aprieto la S se va para atrás. Ahí ustedes ya lo van complejizando, por así decirlo. Pero esto sería lo básico con respecto a una clase que tiene sus partes, tiene sus funciones y la instancia. Y finalmente hago que esa instancia haga diferentes tipos de cosas. ¿Se entendió el tema básico de cómo funcionan las clases? A mí me quedó claro, mucho más claro que antes, por lo menos. Perfecto. ¿Alguien que le haya quedado alguna inquietud con el tema de las clases? Sí, el principio cuando define las variables, ¿qué ¿Ya? conexión tendría con la última? Por ejemplo, donde pusiste mi auto, punto y lo demás. ¿Aquí? Sí. Ya. Mira, este tema de variables, ustedes deben entender que a estas variables ustedes no pueden acceder directamente desde aquí. De hecho, no. No se pueden hacer. ¿Por qué? Porque son privadas. Todo lo que ustedes declaren dentro de una clase es privado, excepto las funciones, que son públicas. Las variables que nosotros declaremos aquí son privadas. Entonces, cuando yo accedo externamente, no es privada, es como si tuviera una seguridad, por así decirlo. Entonces, yo hice estas funciones para yo poder acceder a las variables y que, por ejemplo, acá en este caso pudiera acceder a la matrícula. En este caso de aquí solamente puedo acceder a las funciones porque la función es lo único que tengo público, por así decirlo. Entonces esa es como la relación que tienen. Es como variables propias de mi objeto. Si yo quisiera customizarlas o personalizarlas, por así decirlo, ustedes ya tienen que empezar a trabajar con otro tipo de cosas que se llama el encapsulamiento. De hecho, le puedo mostrar un breve ejemplo de cómo yo, por ejemplo, modifico el número de ruedas. No sé, mi auto tiene 8, quiero que ahora tenga 8 ruedas y no tenga 4. Dime. Disculpe, pero ¿para qué servía el def? El def, ¿está aquí? Sí, sí. Para definir sí. una función. Definir una función. Si tú querés definir una función, tienes que agregar sí o sí la palabra adelante. Vale, muchas gracias. Sí, para definir una función. Esto lo de aquí, lo que está acá abajo es simplemente una función que va a tener mi auto, que en este caso es movimiento y consulta en matrícula. Entonces, ¿ustedes cómo modifican un número de asientos si yo no puedo modificarlo desde abajo? Si ustedes aquí, ustedes técnicamente no deberían de poder hacer esto. Acá probablemente lo va a hacer, sí, porque Python le da la gana. Pero ustedes no deberían poder hacer esto, hacer como esta modificación directa desde acá. ¿Ustedes cómo hacen esto? Mediante una nueva función que se llame modificar asientos. ¿Y qué va a recibir por parámetro? Primero, la palabra self, que es la que siempre va, para que yo pueda acceder a mis variables propias, por así decirlo, y el número, lo que le va a pasar desde abajo, que en este caso va a ser una A. Y se define una rara. Lo va a pasar una C. Entonces yo digo que self.número de asientos va a ser igual ahora C. Entonces, de esa manera, ¿qué pasa? Lo que recibo por parámetro ahora va a ser igual al número de asientos, entonces se va a modificar acá arriba. Entonces, yo aquí abajo llamo a la función número de asientos, le paso por parámetro que quiero que ahora tenga 8. Y me dice que int no es un objeto caliable. Creo que es porque... ¿No habría que poner punto modificar asiento? sí, perdón. Sí. Me equivoqué. Tienes razón. Ahí sí. Modificar así. Espérate. Detente.
Me dice que está tomando todavía el código de antes, porque este ya lo modifiqué. Ahí sí. Ya, perfecto. Entonces, ahí, de esta manera, yo modifico los asientos. Ahora, ¿cómo yo imprimo los asientos? Mediante otra función que se llame mostrar asientos. Entonces, self, para yo acceder a mis variables propias y imprimo el número de asientos, tanto, coma, self, punto, número de asientos. Esto de aquí. Entonces yo acá abajo una vez ya modifico mi asiento, mi auto, ahora yo quiero que me muestre los asientos. Entonces, yo imprimo. ¿Por qué imprimió eso? Ahí sí. Y me dice, primero, modifico mi asiento, consulto matrícula, que esto de aquí. De hecho, vamos a hacer esto que esté acá también. En un principio tenía 5 asientos. Lo modifico. Consulto mi matrícula. Me muevo. Y finalmente modifiqué mi número de asiento y lo imprimí. Entonces, esto que acabo de hacer se llama encapsular. Si ustedes lo buscan en Google, esto que acabo de hacer se llama encapsulamiento. El encapsulamiento se hace en clase, no, en objetos. No se hace ninguna otra cosa más que ¿para qué sirve? Para yo acceder de manera externa a mis objetos que técnicamente son privados. Porque todo lo que haya dentro del auto es privado. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un banco que es un objeto y dentro de ese banco tengo billetes, yo de manera externa como persona no puedo acceder. Pero si yo estuviera dentro del banco, sí pudiera acceder a los billetes. Entonces, por eso es el tema del encapsulamiento. ¿Por qué? Porque yo accedo a las cosas desde adentro. Y yo las llamo desde afuera. Pero yo directamente no puedo acceder a lo que haya en mi auto. De hecho, ni siquiera hace como el tema de lo que continúa. De hecho, aquí está esto acá abajo. Acá, si se dan cuenta, lo único que me recomiendo usar son las funciones. ¿Por qué? Porque las funciones son públicas. Pero en lo que vendría siendo variables son privadas. Porque son cosas propias del auto que yo de manera externa no debería de poder acceder. Entonces por eso hago el encapsulamiento. Yo creo que por hoy, en cuanto a tema Python, es más o menos todo lo que deberían saber, como lo básico para entenderle al profe Paulo hasta ahora. Obviamente ahí si el profe les pide hacer alguna cosa media rara, me pueden preguntar por WhatsApp. Obviamente, como les dije el otro día, antes de las 8:30, si me preguntan antes, ahora yo perfectamente les puedo responder sin ningún problema, si les queda alguna duda con el tema de programación. Después de esa hora van a tener que esperar hasta el otro día, hasta las 8:30 del otro día. Eso más que todo. Yo la clase ahora, cuando la termine de grabar, la voy a dejar subiendo y dentro de un rato, cuando ya se haya procesado en YouTube y todo, les voy a dejar el link. Así que si no hay ninguna otra duda, son libres y se pueden retirar. Muchas gracias. Igualmente. Ok.